Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos al Before the Show de este webinar que vamos a dar de seguros paramétricos. Entonces, agradecerles el tiempo y el espacio que se están dando y bueno, adelante con cualquier pregunta o comentario que puedan tener sobre el tema. Buenos días a todos. ¿Me copian? Hola Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Luis Hola Matías Luis, buenos días. de Consulting Solutions. Estamos aquí participando en este evento y Fernando, cuéntanos tú, previo a la exposición, tú en dónde radicas, cuéntanos sobre tu área, a qué área perteneces de Marsh, de la gran familia de Marsh. Sí, gracias Luis. Yo estoy aquí basado en Ciudad de México. Llevo en Marsh ya más de un año. Estoy trabajando como especialista en seguros paramétrico para toda América Latina y el Caribe. Pero bueno, Paramétricos pertenece al brazo de Marsh Analytics, que es también a su vez de Marsh Advisory, donde nosotros hacemos todo el proceso de paramétricos que viene siendo desde la estructuración, la colocación y bueno, finalmente el ofrecimiento al cliente. Entonces es todo un proceso, digamos que de principio a fin lo vemos aquí dentro de Marsh, a diferencia de otros lados donde no tienen ese conocimiento para desarrollar el tema de seguros paramétricos. Ok. Fernando, cuéntanos, yo pertenezco a Marsh Advisory también. Ahora somos Consulting Solutions aquí en Perú. Vemos property, vemos continuidad de negocio. Y cuéntanos, el tema de modelación catastrófica también tengo entendido que está en Analytics, en Marsh Analytics. ¿Es un hermano? ¿Van a la par? ¿Se complementan? ¿Cómo van con los amigos de modelamiento catastrófico? CAD Modeling. Yo lo describiría tal cual como lo acabas de mencionar, que somos hermanos porque al final la modelación catastrófica es un punto muy importante para que nosotros podamos hacer la estructuración del paramétrico. De hecho, tenemos a nuestra especialista que está basada en Bogotá y con ella siempre realizamos una modelación catastrófica antes de ofrecer un seguro paramétrico. ¿Por qué? Porque con ese equipo o con esos modelos nosotros podemos ver exposiciones, periodos de retorno, límites. Nos ayuda bastante al tema de seguro paramétrico porque es un pilar fundamental. Al ser el seguro paramétrico un producto diseñado a las necesidades de cada uno, entonces necesitamos medir la exposición que tiene cada cliente, claro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar o debemos trabajar muy de cerca con el equipo de CAD Modeling para poder llegar a una solución que realmente cubra lo que se está esperando y no exista lo que llamamos riesgo base, que es o pagar de más cuando el siniestro es menor o pagar de menos cuando el siniestro es mayor. Con la modelación catastrófica quitamos ese riesgo base. Entonces, este servicio este seguro paramétrico, el tema de la modelación catastrófica, lo que permite, entiendo, es un producto a la medida, es un traje a la medida, un terno a la medida, no sé cómo dicen en México. Sí, Este, exacto. Un es, traje a la medida, un tailor made. Y con eso hacemos que nosotros no tenemos ya un draft o un template de paramétricos para aplicar a todo mundo y si nos piden terremoto les enviamos algo o si nos piden exceso de lluvia les enviamos ya algo diseñado, sino que primero nos vamos un paso antes y decimos, ok, sí, tienes esta necesidad para esta cobertura, pero realmente ¿cuál es tu exposición? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es la correlación que tendría esta pérdida, este evento, perdón, con tus pérdidas? Y ya con base en eso, nosotros entonces, ahora sí, nos vamos con el equipo de modelación catastrófica, corremos varios escenarios, hacemos más de 1000 simulaciones sobre ese evento y con base en los resultados que nos den es que nosotros ya podemos ofrecer el seguro paramétrico con la confianza de que estamos realmente cubriendo lo que el cliente está esperando. buenos días a todos, buenos días a nuestros espectadores, la cordial bienvenida. Y este es un Before the Show.
Con gusto, Fernando está previamente a la presentación que se realizará a las 9, está atendiendo algunas consultas. Lo que gusten pueden ir preguntando. Fernando gentilmente nos estará explicando, dando algunos alcances, lo que gusten. Mira, a ver, Fernando, te leo. Orlando Rivera nos pregunta, ¿existe en el mercado seguro paramétrico por pandemia? ¿Cubriría el impacto económico que deje de percibir a causa de esta pandemia? ¿Existe un producto paramétrico de pandemia? Sí, de hecho fue lanzado en 2018 de manera exclusiva entre Marsh y uno de los reaseguradores más importantes, pero desgraciadamente no se esperaba una pandemia y no se logró comercializar como hubiéramos esperado. Y bueno, actualmente ya esta cobertura paramétrica no cubriría la interrupción del negocio causada por el COVID-19 o bueno, el SARS-CoV-2 específicamente. Y esto es porque es como si nosotros quisiéramos contratar una póliza de incendio cuando el edificio ya está en llamas o quisiéramos cubrirnos ante inundación cuando ya está la inundación como tal. Entonces, siguiendo esto, es por eso que el paramétrico que tenemos de pandemia no puede ser ya comercializado porque, o puede ser comercializado, pero ya no para el SARS-CoV-2, porque ya es una exclusión total para el virus como tal y cualquiera de las mutaciones o alteraciones que pudiera tener a lo largo del tiempo, porque al final sigue siendo de la familia del SARS-CoV-2. Entonces, queda excluido, pero bueno, sí se puede realizar la estructuración de un paramétrico de pandemia para cubrir futuros eventos. Perfecto, gracias Fernando. A ti, Orlando. Y una consulta respecto a las coberturas, y por poner un ejemplo, imagínate una cadena de restaurantes, ¿no? Que pues a causa de la pandemia fue afectada y tuvieron que cerrar sus locales o tuvieron menor cantidad pues de ingresos justamente por la pandemia. Sí. ¿Este seguro cubriría, ¿no?, el impacto económico que Ese están se, dejando de percibir o no? Así es, de hecho ese es el objetivo de ese seguro, cubrir la interrupción del negocio, las ventas que dejaron de tener o el impacto que tuvieron de permanecer cerrados por ciertos días y también enfocado para los sueldos que ellos siguen pagando, porque hubo muchos restaurantes que independientemente de que estaban cerrados, tenían que continuar con el pago a sus empleados, a los meseros, a los chefs. Todos esos gastos también hubieran sido pagados por el paramétrico e incluso la renta del local, porque muchas veces no son, o sea, donde están los establecimientos no son propios del restaurante, sino que son rentados, alquilados. Ese alquiler hubiera estado también contemplado bajo el seguro paramétrico, obviamente topado hasta el límite que el restaurante en este ejemplo hubiera querido contratar. Una vez que se hubieran agotado eso de límite, que pues puede ir de $1,000,000 en adelante, ya hubieran dejado de tener la cobertura. Ese es justamente el enfoque que nosotros estábamos ofreciendo de nuevo en 2018 para ese paramétrico. Perfecto. Cuéntanos, Fernando, el seguro paramétrico, ¿cómo va? ¿Cómo ha sido su evolución en América Latina o en Perú quizás? ¿Cómo le está yendo? Sabemos que es un producto nuevo, novedoso. ¿Cómo va la aceptación del mercado? Claro, el seguro paramétrico empieza en los años 2000, o sea, es cuando como que empieza a haber como un cambio en el mercado de seguros, compañías aseguradoras y reaseguradores que empiezan a desarrollar el tema del seguro paramétrico. Obviamente en ese momento pues se empieza apenas a ir viendo cómo es que trabaja, se empieza a modificar y con el paso de los años se va perfeccionando hasta tener un auge en los últimos 6 años, donde ya realmente el paramétrico es algo que está marcando la pauta, sobre todo con un mercado que se va endureciendo. La semana antepasada, nosotros Marsh y bueno, también el Foro Económico Global sacó
cuál es la expectativa de endurecimiento del mercado que se espera para América Latina, y es un aumento en tasas de 9% promedio a nivel regional. Entonces el paramétrico está llegando justamente a hacer frente a ese endurecimiento del mercado, a cubrir riesgos catastróficos que cada vez son más difíciles de colocar. En el caso de Perú tenemos bastantes requerimientos que son tanto para terremoto como para exceso de lluvia y sequías. Esto para el tema principalmente de la industria de centrales hidroeléctricas, pero también para la industria agro. Entonces, son productos que ya se tiene mucha experiencia, incluso global, donde los gobiernos también, no sé, aquí en México hubo un programa bastante exitoso, también se tiene en China, se tiene en India, donde el gobierno protegía a los pequeños productores ante eventos catastróficos como sequías y como escasez de lluvia a través de un paramétrico. Entonces, es algo que año con año va teniendo mayor auge, va teniendo mayor importancia, se va viendo una necesidad real hacia cubrirse ante estos eventos, y como el seguro paramétrico no es un sustituto de la póliza tradicional, sino que es un complemento a la póliza tradicional, esto hace que los clientes o quien contrate la póliza paramétrica quede cubierto ante todo tipo de eventos, y con esto tienen un beneficio no solamente de protección, sino tienen un beneficio que va a liquidez financiera, que es lo que más se necesita al momento de que ocurre el evento. Y ya ha habido eventos, ya, no sé, ha habido el sismo en Chile, el sismo en México, en México también, en Ecuador, por ejemplo, hablando de sismos, y ya ha demostrado su utilidad y su agilidad, diremos, en una pronta indemnización o pago a los asegurados. Sí, el año pasado pagamos para el huracán Delta aquí en México, el año antepasado se pagó Dorian en Puerto Rico, y bueno, también los gobiernos han pagado ya indemnizaciones a través del paramétrico. Ok. Son las 9. Buenos días a todos, buenos días a todos nuestros espectadores. Les damos una cordial bienvenida a este evento del Mar College. El tema a tratar el día de hoy es ¿qué son los seguros paramétricos? Entérate de su importancia ante las catástrofes. Nos acompaña Fernando Ham. Y les pido unos minutos previamente para que se puedan unir más participantes. Sí, en unos minutos estaremos iniciando. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias a todos, buenos días, gracias por el tiempo y el espacio que se están tomando de su día a día para atender este Marsh College, donde voy a hablar de seguro paramétrico. Específicamente me voy a enfocar obviamente al mercado peruano, qué se puede hacer, qué hemos hecho, casos de éxito, qué coberturas están disponibles, qué es el seguro paramétrico. Entonces,
Pues antes que nada me presento, yo soy Fernando Jan Peralta, soy vicepresidente aquí en Marsh Advisory, estoy basado en Ciudad de México, con responsabilidad de estructuración y colocación de seguro paramétrico a nivel regional. Esto incluye desde México hasta Argentina y el Caribe. Nosotros tenemos experiencia como Marsh colocando seguro paramétrico desde 2015. Hemos tenido ya varios casos de éxito, muchísimas pólizas colocadas, hemos pagado también siniestros ya de paramétricos que se detonan, entonces ya es una estructura bastante sólida y una experiencia bastante importante también la que tenemos aquí en Marsh para el tema de seguros paramétricos. Yo específicamente los vengo trabajando desde 2017, antes estaba en un reasegurador como suscriptor específicamente para el ramo de agricultura y bueno, de ahí ya me cambié para acá, para Marsh, donde ahora soy el especialista únicamente de seguro paramétrico, encargado para todo este tipo de soluciones. Entonces, bueno, por eso quiero platicarles un poco más acerca de este seguro. Y antes de entrar en materia, les quiero recordar que abajo de su ventana en el Zoom pueden ver una sección de preguntas y respuestas para que ahí las vayan enviando. Y bueno, también ya me estarán apoyando en la lectura de esas preguntas. De todos modos, al final de la sesión, los últimos 15, 10 minutos van a ser enfocados a preguntas y respuestas. En caso de que alguien más tenga otra pregunta, y ahí digo, puede ser igual en esa sección de preguntas y respuestas, o también podemos abrir el micrófono para que ustedes la puedan externar y yo se las conteste en vivo. Entonces, con esto empezamos y me gustaría lanzar una encuesta, una primera encuesta. Entonces, si me ayudan, por favor. Listo, pues ya tenemos más del 70% de respuesta, donde justamente ustedes pueden ver en pantalla digo, fue muy cerrada, pero la mayoría no conoce o sabe cómo opera el seguro paramétrico. Entonces digo, no pasa nada, voy a explicar qué es, cómo opera y también voy a romper algunos mitos que existen sobre el seguro paramétrico, porque hay veces en que no sé, se tienen como ideas de cuando surgía, de hecho, el seguro paramétrico y que se han seguido manejando a lo largo del tiempo y bueno, para cambiar este tipo de perspectiva que se tiene. Entonces, la agenda son los riesgos de la naturaleza. El seguro paramétrico, una de las principales diferencias que se tiene con la póliza tradicional o con el seguro de daños tradicional es que no tenemos como tal un bien asegurado, es decir, en la póliza no viene incluido un bien asegurado y los deducibles, coaseguros, participación a pérdida, eso no viene en el seguro paramétrico. ¿A quién más bien nos interesa qué evento catastrófico nosotros queremos cubrir? Queremos cubrir terremoto, exceso de lluvia, sequía, qué es lo que a nosotros realmente nos interesa. Después voy a entrar en materia sobre qué es el seguro paramétrico. Después el enfoque que ustedes le pueden dar o que nosotros los asesoramos también, claro, para cómo adecuar el seguro paramétrico de tal forma que sea un complemento a sus pólizas tradicionales. Después compartiré los casos de éxito que hemos tenido en la región. Voy a compartir uno que se pagó hace 2 años y después voy a mencionar las coberturas que se tienen disponibles para el mercado, que bueno, terremotos, sequía, exceso de lluvia, escasez de cosecha y energías renovables. Y por último vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas, que será entre 15 y 10 minutos dependiendo de cómo vaya yendo en la presentación. Y bueno, los riesgos de la naturaleza. Ustedes en Perú específicamente se tiene un alto riesgo para terremoto, pero también es una realidad que se tiene el tema de excesos de lluvia y de sequías. Los fenómenos de El Niño y la Niña provocan un impacto bastante importante en Perú. Yo me atrevería incluso a decir que de América Latina, Perú es el país
que tiene un mayor impacto ante estos fenómenos, ya sea como exceso de lluvias o como sequías, y esto ocasiona varias pérdidas a distintas industrias. El principal enfoque que se podría tener es obviamente para centrales hidroeléctricas, para la industria agro, pero también podemos pensar en excesos de lluvia que ocasionen deslaves, que ocasionen inundaciones y que esto conlleve una pérdida, si no bien a la propiedad donde están los bienes, sí a las vías de acceso aledañas que pudieran ocasionar una interrupción del negocio, un lucro cesante, y esto también ocasiona una pérdida. Entonces ahí el seguro paramétrico podría ser enfocado hacia ese tipo de eventos, hacia esos riesgos. Entonces por eso es que les mencionaba que riesgos de la naturaleza es súper importante tenerlo en cuenta porque nos vamos a enfocar justamente en este tipo de eventos. Y ustedes están expuestos principalmente a estos riesgos que ven en pantalla, entonces, bueno, es importante mencionarlo. Otro tema es el de terremoto. O sea, terremoto, si bien es cierto que no es algo que podemos predecir y que decimos, bueno, ocurre una vez cada 2 años o cada 5 años o cada 4 años como el fenómeno del Niño, sí tenemos certeza de que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos basados en lo que se conoce como el aro de fuego, y esto es, o anillo de fuego, y esto es que tenemos placas tectónicas que se extienden a lo largo del mundo, y esto ocasiona los movimientos telúricos que, bueno, son los sismos, los terremotos. Entonces, cuando nosotros estamos considerando que vamos a cubrirnos ante terremoto, debemos considerar que no porque ya haya pasado mucho tiempo de que no hemos tenido un terremoto, esto significa que estamos exentos. Al contrario, nosotros desde el punto de vista de seguro y desde el punto de vista estadístico, sabemos que entre más tiempo pase de que no ocurre un terremoto es porque nos estamos acercando a la fecha en que va a ocurrir dicho evento. Digo, no es para presagiar nada ni decir algo malo, pero sí es una realidad que entre más pasa el tiempo sin que se tiene un evento de esta magnitud es porque más se acerca. Entonces, nunca está de más estar cubierto ante este tipo de eventos. Y les comparto una serie de eventos que han ocurrido en ciudades importantes, específicamente en el caso de Ecuador y de Chile, donde estos terremotos han tenido daños bastante importantes. ¿Y por qué pongo imágenes de calles, de vialidades y no de industrias como tal, de edificios, de fábricas? Porque muchas veces también nosotros pensamos en la cobertura del seguro y decimos, ok, pero el daño me tiene que ocurrir en mi ubicación. Y es la verdad cuando se está hablando de una póliza tradicional, cuando se está hablando del seguro de daños tradicional. Pero en el paramétrico, como nos interesa terremoto, podemos considerar también este tipo de bienes. Imaginemos que estas vías de acceso, estas vialidades, son la única forma de llegar a su fábrica o de llegar a su tienda de retail, o que tiene un arrendatario que tiene su centro comercial y depende de la renta de los locales de ese centro comercial y ya no se puede acceder. Entonces, todas esas pérdidas que ocurren, porque obviamente ya no hay una interacción como tal, ya no se puede ni tener a los proveedores de bienes, ni pueden llegar los clientes, ni tampoco pueden llegar los mismos trabajadores, ocasiona una pérdida financiera, una pérdida real ocasionada por el evento que se está cubriendo. Entonces, independientemente de que en nuestras ubicaciones no haya pasado nada, sí estamos teniendo pérdidas a consecuencia del evento que queremos cubrir. Por eso me gustó esta lámina, por eso la incluí, porque es importante que conozcan esta principal diferencia que se tiene, que el seguro paramétrico paga cuando se presenta daño físico en tu ubicación e incluso cuando tampoco se presenta daño físico. Pero si tienes pérdidas financieras o pérdidas consecuenciales, a consecuencia, valga la redundancia, del evento que ustedes decidieron cubrir. Entonces, bueno, en Perú, ya haciéndolo de una forma mucho más local, tuvieron el terremoto de Pisco, que ocurrió en 2007, el 15 de agosto específicamente, donde hubo deslaves, hubo daños en vialidades, algunas construcciones también se vieron afectadas. Entonces, bueno, de nuevo, estamos en una zona bastante vulnerable
hacia los sismos y es importante considerar este tipo de coberturas porque también el seguro tradicional, cuando ocurre este tipo de eventos, obviamente los ajustadores se tardan muchísimo en llegar a las ubicaciones porque no hay vialidades o porque están saturados de trabajo, porque mucha gente tuvo afectaciones y el seguro paramétrico no tiene ningún tipo de ajuste ni de deducibles. Entonces ustedes pueden percibir la indemnización desde el primer dólar de daños que hayan tenido. Y bueno, también son imágenes del terremoto que se tuvo en el puerto de Pisco. Y bueno, antes de entrar en materia y con el tema de seguro paramétrico y hablando de riesgos de la naturaleza, me gustaría lanzar la siguiente encuesta para que ustedes me comenten qué tan protegidos están ante eventos catastróficos. Entonces, si me ayudan con la... Sí, gracias. Listo, pues muchas gracias por la participación. La mayoría no considera que está completamente protegido ante eventos catastróficos. Y bueno, justamente el enfoque de esta plática es que adicional a que conozcan qué es el seguro paramétrico, ustedes también sepan que existe una cobertura exclusivamente diseñada hacia ese tipo de eventos catastróficos, que es el seguro paramétrico. Entonces, como les mencionaba en slides pasadas, esta es una cobertura de seguro que se va a activar cuando ocurre el evento que habíamos definido previamente y este evento cumple ciertos parámetros, de ahí que venga el nombre de seguro paramétrico, que tenemos parámetros ya predefinidos que nos van a decir cuándo se activa y cuándo no la cobertura. Por decir algo, ustedes saben que tienen exposición hacia terremoto, pero ¿cuándo se va a activar la cobertura? En la póliza nosotros vamos a poner un cuadro y vamos a poner, oye, ¿sabes qué? Si tiembla con una escala de, no sé, de 7.2 a 7.9, ustedes recibirían un 20% de indemnización. Si es de 8 a 8.4, 50% de indemnización. Y si es de 8.5 en adelante, reciben 100% de indemnización. El seguro paramétrico funciona con pagos escalonados. ¿Por qué son pagos escalonados si no es un producto binario? Porque ustedes realmente no van a experimentar el mismo nivel de pérdidas en un sismo que es pequeño a un terremoto que ya es catastrófico y que realmente ocasionó bastantes pérdidas. Por eso también es importante que nosotros hagamos la modelación catastrófica para ver ante qué eventos están ustedes expuestos y cuál sería la pérdida que ustedes podrían experimentar en caso de que ocurra ese evento. Lo mismo nos podemos ir hacia el caso de exceso de lluvia o de sequías. En el caso de exceso de lluvia, nosotros medimos los milímetros de precipitación que ocurren por cierto periodo de tiempo. Esto puede ser a nivel día, a nivel semana, a nivel mes, y esto lo plasmamos en cuál sería la afectación que ustedes tendrían. Si están cerca de de alguna fuente de agua, como puede ser un río, como puede ser un lago, y hay una correlación directa entre exceso de lluvia y que se desborde este río, este lago y ocasione inundaciones en sus ubicaciones o que ocasione inundaciones cerrando todas las vías de acceso a sus ubicaciones, eso es lo que va a cubrir el paramétrico. Entonces, es importante también mencionar que al ser un producto que cubre el riesgo y la exposición que ustedes pueden tener ante eventos catastróficos, el producto se diseña de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Aquí aplica que es un tailor-made, es decir, que nosotros escuchamos las necesidades que ustedes tienen, recopilamos la información de sus ubicaciones, experiencia de siniestros, dónde están colocados, cómo les ha ido en el pasado,
Y lo más importante, escuchamos realmente qué es lo que ustedes están buscando, qué necesitan cubrir. Si necesitan cubrir los daños que ocurren en sus bienes o si necesitan cubrir estas pérdidas aledañas que surgen a consecuencia de un evento, como pudieran ser los ejemplos que les mencionaba, de que no llegue el proveedor o que ustedes tengan que cerrar sus ubicaciones por algún periodo porque no hay vías de acceso y entonces dejan de operar por cierto periodo de tiempo. Eso es lo que nosotros escuchamos y con base en eso es que nosotros diseñamos el producto paramétrico. Es muy importante contar con información para diseñar el tema del seguro paramétrico. ¿Por qué? Porque en el seguro existe algo que se llama riesgo base. ¿Qué es el riesgo base? Que el producto o que el seguro paramétrico se active y ya sea el riesgo base negativo, que es que el siniestro se active y ustedes reciban un pago menor a lo que realmente tuvieron de afectación, y el riesgo positivo y el riesgo base positivo, que funciona a la inversa, y es que nosotros paguemos de más al riesgo que ustedes tuvieron. ¿Qué hacemos para nosotros mitigar ese riesgo base y volverlo casi nulo? La modelación catastrófica. Con eso nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo certeza de un 90 hasta 99% de probabilidad de que lo que te voy a pagar es realmente lo que ustedes van a tener. Y lo que también han hecho los reguladores y los reaseguradores es decir, yo sin problema te voy a pagar, pero envíame una carta de pérdidas. Esta carta de pérdidas funciona, por decirlo muy coloquialmente, que ustedes van a hacer el papel de ajustador de siniestros, por decirlo de alguna forma, y ustedes van a llegar a llenar un documento donde van a poner los conceptos por los cuales fueron afectados por ese evento que están cubiertos, y a un costado van a poner cuál es ese monto que ustedes están esperando. Y al final la suma puede ser igual o menor a lo que ustedes contrataron en la póliza del seguro paramétrico y que puede ser reclamado. ¿Por qué menciono esto? Porque en el seguro paramétrico un ajustador de siniestros. ¿Qué ha pasado y qué hemos visto en experiencias reales donde se han pagado eventos a través de un seguro paramétrico? Que mientras nuestros clientes que ya cuentan con una póliza de seguro paramétrico están ya pensando en cuánto van a reclamar o incluso ya se encuentran en el proceso de recibir la indemnización, sus pares o sus competidores o sus mismos amigos, vecinos que se encuentran en el alrededor y que también tuvieron afectaciones por ese mismo evento, pero que exclusivamente estaban cubiertos bajo la póliza tradicional, están todavía esperando a que llegue el ajustador de siniestros, o el ajustador de siniestros está todavía realizando ese cálculo para saber cuánto les va a indemnizar. Y en muchos casos no solamente se vuelve frustrante el tiempo de espera, sino que también se vuelve frustrante el que el ajustador les diga, no, ¿sabes qué? Después de evaluar tus daños, ¿qué crees? No superaste tu deducible y entonces participas en las pérdidas que ocasionó el evento. En el seguro paramétrico, adicional a que tienes un pago de indemnización realizado de forma bastante rápida porque no existe la figura de ajuste de siniestros, también no existe la figura de deducible. Entonces, lo que les mencionaba, nosotros tenemos plasmado en las pólizas cuáles van a ser los porcentajes de pago que van a estar recibiendo a consecuencia de ese evento, y con base en eso nosotros ya sabemos cuánto vamos a pagar y ustedes también ya tienen una idea de cuánto van a recibir por ese evento. Entonces, se vuelve un producto bastante bueno, bastante accesible, innovador, factible, y ustedes pueden recibir la indemnización cuando más lo necesitan. Cuando ocurre un evento, lo que menos quieren es pensar en si el seguro les va a pagar o no les va a pagar, cuándo va a llegar el ajustador, en cuánto va a evaluar sus daños. Lo que ustedes necesitan en ese momento es liquidez financiera, necesitan hacer frente a esos eventos, esas pérdidas que ustedes tuvieron. Entonces, el paramétrico brinda esa solvencia financiera porque ustedes van a recibir el pago de indemnización en un periodo que puede ir desde 5 días hasta 30 días a lo más. Entonces, estamos hablando que en un mes, como mucho, ustedes ya estarían recibiendo la indemnización del seguro paramétrico. Entonces, con esto creo que he tocado todos los puntos y diferencias que se tiene del seguro paramétrico, que es
que se diseñe de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, es decir, nosotros no tenemos un producto ya diseñado y que vamos a intentar que ustedes se adecúen a ese producto, más bien nosotros nos adecuamos a las necesidades que ustedes tienen. No se necesita daño físico en las propiedades, nosotros pagamos con o sin daño físico en las propiedades, y esto significa que aceptamos pérdidas consecuenciales, que es la interrupción del negocio o lucro cesante, sin tener daño físico en sus propiedades. Los pagos de indemnización, que son realizados de forma bastante rápida, el tema de que no haya ajuste de siniestros, no hay deducibles, y transparencia en la información. ¿Esto por qué? Nosotros necesitamos una forma de saber cuáles fueron los milímetros de precipitación que cayeron o cuál fue la intensidad o magnitud del terremoto que ocurrió. Entonces, utilizamos siempre terceras partes, fuentes de información que no dependen ni de la compañía aseguradora, ni de nosotros Marsh, ni del reasegurador, ni de ustedes, de tal forma que no haya alguien que sea juez y parte de esto, sino que sea totalmente transparente. Y lo más importante, que sea accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por decir algo, si estamos hablando de terremoto, esta fuente de información va a ser el Centro Geológico de Estados Unidos, que lleva un track de todos los terremotos que ocurren a nivel mundial, y esto te pone dónde fue el epicentro, cuál fue su intensidad, cuál fue su magnitud, cómo se fue sintiendo en las distintas regiones. Y esto nos brinda también mayor confiabilidad y a ustedes mayor comodidad, porque ustedes cuando ocurre el evento, luego pueden entrar a su computadora, ver de cuánto fue, compararlo con su póliza y decir, ¿saben qué? Con este evento nosotros vamos a poder reclamar, no sé, se activó, tenemos un límite de $1,000,000 y se activó para el 50%, entonces ustedes saben que pueden recibir $500,000. Con eso ustedes entonces ya van realizando su carta de pérdidas, su proof of loss, y van diciendo, de tal tuve unas pérdidas por tanto, tuve otro concepto que se me dañó por tanto, y así pueden ir sumando todos esos conceptos hasta que lleguen a ese $500,000 que pueden reclamar. Lo envían, nos lo comparten, lo enviamos a la compañía aseguradora y al reasegurador, y ellos empiezan a gestionar ya el pago para que ustedes reciban lo más pronto posible la indemnización. Entonces, bueno, con esto entro en detalle de qué es el seguro paramétrico y cuáles son los principales enfoques. Como les platicaba al principio, el seguro paramétrico no viene exclusivamente o no es su principal enfoque, mejor dicho, sustituir a la póliza tradicional. No es o contrato el seguro paramétrico o contrato la póliza tradicional. No, ¿por qué? Porque el seguro paramétrico no te cubre riesgos que podrías tener en tu póliza tradicional. No te cubre robo, no te cubre RC, no te cubre incendio. Todos esos riesgos los puedes seguir cubriendo con tu póliza tradicional y los riesgos catastróficos con tu póliza paramétrica. ¿Por qué beneficia esto? Porque muchas veces, si ustedes lo saben, estos eventos catastróficos elevan bastante la prima. Al final, el loading que las compañías aseguradoras y reaseguradores hacen al momento de suscribir el riesgo y de ofrecer una prima, conlleva un cargo ante eventos catastróficos, y muchas veces este cargo de eventos catastróficos es el más importante. Entonces, nosotros quitándoles ese peso, vamos a hacer que su prima del tradicional se reduzca y que puedan contratar el paramétrico. Entonces, el primer enfoque que se tiene es el cubrir deducibles de póliza tradicional. La mayoría de las veces, cuando se coloca una póliza de daños, lo que se busca es que la prima sea lo más barata posible para ustedes. ¿Y esto qué implica? Que la compañía aseguradora o reaseguradora nos diga, ok, te puedo disminuir tu prima, pero el cliente tiene que retener más o tengo que aumentar más los deducibles. ¿Y esto qué implica? Que ustedes tengan deducibles desde 2% hasta 5%, ya sea de bienes asegurados, o también existe el caso donde se tengan deducibles sobre la pérdida. Pero ¿qué pasa con esos deducibles tan altos? Que si bien están pagando una prima bastante barata, no están acaban ustedes participando en pérdidas importantes. ¿Qué nosotros sugerimos? Si ya les están subiendo bastante el deducible, subámoslo aún más para que les bajen todavía más el precio de la prima,
Pero ese deducible, es decir, ese porcentaje, nosotros lo convertimos en un monto, es decir, no sé, 10%, ¿cuál sería mi peor escenario? O sea, ¿con cuánto tendría que participar? ¿No? Que son 10 millones de dólares. Ok, esos 10 millones de dólares, en lugar de que ustedes los retengan o participen en el deducible, lo convertimos en el límite del paramétrico. Entonces, realmente ustedes ya no van a participar con esos 10 millones, sino que exclusivamente van a pagar una prima menor que va a ser la del paramétrico y que va a cubrir esa brecha, ese deducible que ustedes tienen. Ese es el principal enfoque que se puede dar con deducibles de póliza tradicional. El otro tema es ser un suplemento a pérdidas indemnizadas, es decir, que ustedes tienen su póliza tradicional topada hasta cierto límite de dólares, hasta ciertos miles o millones de dólares, y que en exceso de participe el seguro paramétrico. A nosotros no nos gusta ese enfoque porque, como les platicaba en la slide pasada, el seguro paramétrico no tiene deducible. Entonces, ustedes pueden ver el beneficio del paramétrico realmente desde las primeras pérdidas. Entonces, sugerimos que sea al revés, que el seguro paramétrico sea una capa primaria donde ustedes pueden tener el beneficio del pago rápido y de las indemnizaciones sin que participen con ningún tipo de retención, y que en exceso del paramétrico ya tengan su póliza tradicional. Y el último enfoque que se tiene es el de carve out. Esto es complicado de hacer porque necesitamos una certeza al 100% de que si nosotros carve out significa que quitemos completamente el riesgo catastrófico de su póliza tradicional. Es decir, si ustedes tienen terremoto o si ustedes tienen excesos de lluvia o si ustedes tienen sequía en la póliza tradicional, totalmente quitemos ese riesgo de su póliza tradicional y sea únicamente cubierto bajo la póliza paramétrica. ¿Por qué digo que necesitamos certeza? Porque el límite del paramétrico va a ser lo único que ustedes van a tener para hacer frente a ese evento. Si nosotros nos agotamos el límite del paramétrico, ya no van a tener algo en exceso que les va a cubrir las pérdidas que ya se hayan agotado con el paramétrico. Por eso nosotros necesitamos tener ese nivel de certidumbre de que el límite que estamos fijando para el el límite paramétrico que estamos fijando para ese evento catastrófico va a ser suficiente para sus PML, y en el worst case escenario ustedes aún así seguirían recibiendo su indemnización. Entonces, estos son los tres principales enfoques. Y antes de avanzar a las coberturas que hay en Perú, veo que han escrito varios en el chat. Entonces, pues abro un pequeño espacio ahorita para preguntas y respuestas para contestarlas en vivo. Ya después sigo y al final también tenemos el espacio destinado. Fernando, te iré apoyando. Te leo las preguntas. Sí, Fernando, gracias. ¿esto es aplicable a obras en proceso de construcción? Sí, sí, también. Muchas veces lo que estas obras tienen son préstamos bancarios y obviamente el banco les pide que tengan algún tipo de cobertura. Entonces nosotros podemos hacer que sea el paramétrico, porque la ventaja que van a tener es que al recibir el pago de forma bastante rápida, pues van a poder continuar con esa construcción y no van a tener que estar solicitando más y más y más préstamo bancario para poder continuar con la construcción, además de las pérdidas que se puede tener. Entonces la respuesta es sí. Okay. Aquí hay otra pregunta de Karen Rojas. ¿Hay seguro paramétrico que permita complementar seguros como BBB, CyberRisks, D&O o los regulares No, a desastres naturales? no, por lo regular son a desastres naturales y hemos recibido requerimientos para todo ese tipo de riesgos, pero por el momento no existen. No hay un apetito como tal del mercado, ni asegurador ni reasegurador, por desarrollarlas, y por eso no existen. Pero obviamente conforme se vayan abriendo nuevos tipos de coberturas, nosotros se los vamos a hacer saber para que las podamos empezar a comercializar. Pero por el momento solo son enfocadas a eventos climáticos o Hay bueno, de la naturaleza. otra pregunta similar. A ver, paramétricos para riesgo de sabotaje y terrorismo. Existía para terrorismo, de hecho se lanzó en 2019,
pero se activó bastante. Justo fue el año donde hubo disturbios en Chile, en Ecuador, y entonces se empezó a pagar bastante y no se tenía como tal también bien definido que era un acto de terrorismo, que era un disturbio, y entonces lo decidieron poner en stand-by. No, ese producto ya no se está comercializando, pero como ya existía, suponemos que en un mediano plazo lo van a volver a lanzar ya con algunas adecuaciones. Aquí quisiera recordar en el Before the Show hicieron una pregunta similar respecto a pandemia. ¿Cubriría el impacto económico que deje de percibir a causa de, por ejemplo, de esta pandemia? Existe un seguro paramétrico para pandemia. De hecho, se lanzó en exclusividad en 2018. Era el que lo estaba promoviendo. No tuvo la comercialización. Se hubiera activado con el COVID-19, sí. Ahorita, desgraciadamente, ya es un producto que nosotros no podemos aplicar porque es un riesgo en curso. Entonces, es como si ustedes quisieran asegurar un coche que ya se siniestró o un edificio en llamas, tratar la póliza de incendio. Lo mismo está ocurriendo en este caso. El COVID-19 ya está totalmente excluido. Para el virus, digamos, el primero que surgió, como para todas sus variantes y mutaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, porque sigue siendo en esencia el SARS-CoV-2. Ok. Nos pregunta también, por ejemplo, ¿cuál es la fuente de información local o internacional para los casos de excesos de agua, exceso de lluvia? Es internacional. Lo tomamos de forma satelital, es un brazo que tiene la NASA, al final es CHIRPS Data, donde nosotros podemos conseguir el nivel de precipitación tanto de forma diaria, mensual, y son milímetros de precipitación en cierta región. Son píxeles que tienen una resolución de 5 por 5 kilómetros. Y también hay casos donde nosotros tomamos estaciones meteorológicas que estén en campo, que sean propiedad del gobierno o de alguna otra tercera parte. Entonces, con eso también nosotros podemos hacer una correlación y ver cuánto nos está reportando el satélite, cuánto se está reportando en campo y definir el gatillo que mejor le convenga al cliente. Ok, aquí hay dos preguntas, a ver, me parecen similares. ¿A partir de qué valor declarado es importante evaluar y considerar el seguro paramétrico? Y hay otra pregunta que nos dice si hay un mínimo de valor declarado para tomar este seguro y tasas que se manejan. Al final, ese valor declarado va a ser el límite del paramétrico. Como no estamos considerando un bien asegurado, sino realmente estamos cubriendo las pérdidas que pudieran tener por este evento, pues nosotros definimos eso con esa base. El mínimo es de $1 millón y bueno, ya ahí no, o sea, eso es el mínimo como límite, pero de que ustedes me digan, ¿sabes qué? Tenemos algún mínimo de bien asegurado, de valores asegurados, no existe como tal. Te haría dos Entonces, bueno, preguntas más para poder continuar con la presentación. sí, Hay una que nos menciona, si sí, tenemos gracias. una póliza OCT, donde su máxima exposición son riesgos de la naturaleza y se tiene un deducible de $300,000, ¿es factible? ¿Tiene sentido eh, contratar un seguro paramétrico? Dependiendo esos $300,000, qué tanto impacto tengan para la compañía. Si para ustedes esos $300,000 realmente no los perjudica y ya lo tienen considerado al momento de su planeación financiera a principio de año, yo les diría que no. Pero si esos $300,000 son altos y a la vez están pagando una prima bastante importante o en la renovación viene una prima con un encarecimiento, yo les sugeriría que esos $300,000 los aumentaran para que su prima de ese programa sea menor y puedan cubrir ese aumento en el del paramétrico. Ahí tendríamos, de nuevo, como es caso a caso y es un producto diseñado a las necesidades de cada quien, necesitaríamos plantear esos dos escenarios para ver si realmente les conviene o no. Ok, voy anotando las preguntas y continuamos con la presentación y las absolvemos al final, Fernando. Sí, sí, muchas gracias. El caso de éxito que tenemos aquí en México, este fue el año pasado, donde tenemos un cliente que está bastante expuesto al tema de huracanes. Ellos están en Cancún
y su preocupación era justamente no nada más de qué daños físicos pudieran tener, sino que ellos, al dedicarse a la industria turística, obviamente el hecho de que tengan que cerrar con anterioridad porque el gobierno está diciendo, ¿saben qué? Van a tener que cerrar operaciones antes de que llegue el huracán para hacer todo este tipo de precauciones. Y después del huracán tienen también que seguir con cierres de operación. Hizo que ellos nos buscaran y nos dijeran, oigan, ¿qué solución nos conviene para este tipo de eventos? Entonces les ofrecimos el paramétrico, ellos lo contrataron, de hecho lo contrataron desde 2017, ellos tienen el, 2018, perdón, ellos tienen el paramétrico y lo han venido renovando y el año pasado viene el huracán Delta. El huracán Delta se esperaba que iba a pegar como un categoría 4 aquí en México. Entonces se esperaba que hubieran bastantes pérdidas. Por cambios de temperatura en el océano y también por condiciones de presión atmosférica, se degradó a un categoría 2, pero aún así se activó la cobertura que ellos tenían. Entonces, el mismo día que pega el huracán, que cae en las costas de Quintana Roo, que es en la noche, el cliente ve de cuánto pegó y ese día en la noche ya estaba haciendo su carta de pérdidas para enviarla a la compañía aseguradora. Al día siguiente, o sea, en la mañana siguiente a que les pegó el evento, ellos ya habían enviado su carta de pérdidas hacia la compañía aseguradora para hacer la reclamación por el límite que se les había activado y en 3 semanas ellos ya habían recibido la indemnización. Obviamente pega el huracán, todas las vías de acceso quedan inundadas, el aeropuerto se cierra y los ajustadores no tenían forma de llegar ni terrestre ni aérea. Ellos ya estaban recibiendo su indemnización y sus competidores, los otros restaurantes, los otros hoteles, seguían esperando al ajustador de siniestros. Tenemos casos reales donde actualmente seguimos haciendo el ajuste de siniestro de ese evento y ellos ya están pensando en la renovación 2021 para el tema del paramétrico. Entonces es algo súper importante también considerar eso, las ventajas que esto incluye. Y ya entrando en materia de qué podemos hacer nosotros en Perú, está obviamente latente el riesgo de terremoto, pero también se tiene el paramétrico de sequía, exceso de lluvia, se tiene escasez de cosecha, tema de energías renovables, solar y eólica. Entonces, para terremoto tenemos 3 esquemas distintos. Un terremoto se puede medir por magnitud o se puede medir por la intensidad. ¿Cuál es la diferencia? Que magnitud son las ondas que ocurren después de que ocurre el choque de las placas tectónicas. Obviamente se van liberando ondas y esto es lo que se mide a través de la magnitud. Y la otra es la intensidad del suelo. La intensidad es cuál fue la energía que se liberó en la ubicación donde yo estoy trabajando. Ustedes saben que para que un terremoto ocasione afectaciones, no nada más es cuál fue la magnitud o cuál fue la intensidad, sino también el tipo de suelo. Por eso es que podemos tener este tipo de mediciones. Y al momento de nosotros estructurar el paramétrico, por decir algo, para el tema de magnitud, vamos a tener el esquema que se llama Carina Box. Ese nombre viene de catastrófico en una caja. Es decir, nosotros fijamos un polígono, puede ser una caja, puede ser un círculo, y dentro de esa caja o dentro de ese círculo tiene que ocurrir el epicentro del evento. Ojo, no estoy diciendo que las ubicaciones tienen que quedar dentro de esa caja. El epicentro es el que tiene que ocurrir dentro de esa caja para que se active la cobertura. Basado en la magnitud que se tenga, es el porcentaje de indemnización que ustedes recibirían. Nosotros no manejamos la escala de Richter, manejamos la escala de magnitud de momentos que va 1 a 1 a la Richter, pero ¿qué pasa con la Richter a partir de magnitudes importantes, como puede ser un 7, 7.58? Ya empieza a subestimar el impacto del terremoto. Y la de momentos no, la de momentos sigue yendo 1 a 1, pero ya cuando se empieza a ir a 7, 7.58 en adelante, se empieza a ver que realmente hay una correlación mayor que con la escala de Richter. Por eso es que tomamos esa.
Y bueno, ahí la forma de activarse es que el epicentro ocurra dentro de esa caja o dentro de ese círculo, o incluso puede ser un rectángulo, dependiendo del área que queramos cubrir. Y la otra es por intensidad del suelo. Ahí a nosotros no nos va a interesar dónde ocurre el epicentro, porque sabemos que independientemente de dónde ocurre el epicentro, va a ser distinto el impacto que va a tener a lo largo del país. Y aquí ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el tema de PSA y de MMI. Estos son los mapas que descargamos de la página del Centro Geológico de Estados Unidos, lo que les mencionaba, que es información bastante eh, viable, confiable. Y entonces podemos ver que independientemente de que el epicentro ocurre en este punto, que es donde se ve un mayor, un color más opaco, conforme nos vamos alejando del epicentro, la intensidad va disminuyendo. Lo mismo para el tema de PSA. Tenemos aquí el epicentro, pero las ondas y la intensidad liberada, la energía liberada, conforme nos vamos alejando, pues va siendo menor. Entonces, este tipo de mediciones de intensidad del suelo, tanto PSA como MMI, nos ayuda para cuando ustedes tienen muchísimas ubicaciones. Si ustedes tienen ubicaciones a lo largo de Perú, no va a ser el mismo impacto que tendrían si están en Lima, a si están en Pisco, a si están en otro tipo de ubicaciones, y a ustedes les interesa realmente el impacto que tengan las ubicaciones que están mayor expuestas. Entonces ahí les haría sentido más el tema de intensidad del suelo. Si ustedes nada más tienen una ubicación y está cerca de donde ocurren la mayoría de los epicentros históricos en Perú, entonces quizás sí un Carina Box les haya sentido. Ahí nosotros platicamos con ustedes, vemos las dos estructuras, de hecho les presentamos cotizaciones bajo ambas estructuras para que ustedes decidan cuál les conviene más. Después el tema de sequía y exceso de lluvias, lo que les platicaba, es imágenes satelitales, que es CHIRPS, ¿no? Que, bueno, por sus siglas en inglés es Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station Data. Y, bueno, es una fuente de información bastante confiable. De hecho, nosotros lo hemos diseñado para centrales hidroeléctricas, lo hemos diseñado para productores, y al momento de que les presentamos ese histórico de precipitación, nos dicen, ¿sabes qué? Tienen razón. Esos años fue cuando más precipitación tuve, o esos años fue cuando menos precipitación tuve, cuando se presentaron sequías. Entonces sí existe una correlación. También hay veces en que si son zonas muy nubladas, como estamos hablando de imágenes satelitales, necesitamos otra forma de medir eso. Y esa forma es con las estaciones en campo. Entonces ahí tenemos una correlación, y los días que el satélite no registra información, pues tenemos nuestra plan B, por decirlo así, que va a ser la estación meteorológica. La estructura puede ser por día, mes, bimestre, el tiempo que tenga sentido para el cliente que un exceso de lluvia o una sequía les va a generar una pérdida. Un ejemplo, una central hidroeléctrica posiblemente puede dejar de tener lluvia por, no sé, un periodo de 1 hasta 5 días, por decir algo, si su capacidad es importante. Pero a partir del quinto día ya dejan de percibir, ya empiezan a tener una pérdida, ya no pueden generar energía y empiezan a caer en penalidades, y también empiezan a tener una serie de pérdidas de lucro cesante. Ahí nosotros lo estructuramos. Y, bueno, ustedes pueden ver que nosotros fijamos lo que se llama strike, que es, bueno, a partir de cuántos días puede aguantar el cliente sin que tenga una pérdida. Ese strike es cuando va a ser activada la cobertura, y después fijamos un exit, que es hasta cuántos días nosotros vamos a pagar esa pérdida. Entonces, por decir algo, de 25 a 45 son 10 días, pero si nada más se activó la cobertura por 9 días, entonces nosotros efectuamos el pago por 34 días de exceso de lluvia, o si fueron nada más 5, pues del 25 al día 30 solamente son esos 5 días y se hace un pago. Este ejemplo es basado en que por un día de ese exceso de lluvia se pagaran $100,000. Por eso es que aquí es de 25 a 34, como son 9 días, son 900,000, y bueno, aquí es similar de 25 a 30 con 5 días.
El de escasez de cosecha, aquí nos va a interesar cuál es el rendimiento que tiene el productor. Muchas veces los productores agrícolas, o si no, ustedes no son productores, pero sí dependen, se dedican a la industria de alimentos y bebidas y dependen de los productores, y ustedes tienen que buscar otros proveedores en caso de que los productores con los que trabajan no realizan su cosecha a tiempo o no tienen el rendimiento esperado. Ustedes podrían contratar esta póliza. Y lo que pasa con este tipo de seguro es que nosotros vamos a ver cuál es la cosecha promedio que ellos generan año con año. Y si cierto año ellos se quedan debajo de ese promedio histórico a consecuencia de un evento climático, entonces nosotros pagamos esa diferencia. Obviamente nosotros no vamos a pagar el 100% del rendimiento porque difícilmente el productor va a llegar año con año a ese 100%, pero sí va a llegar a un 80, a un 90%. Entonces, nosotros vamos a tomar un 70%, por decir algo, y si el productor se queda en un 50%, nosotros pagamos ese gap de 20% para que con esa indemnización, ya sea que ustedes apoyen a sus productores para que puedan realizar una siembra o para que puedan tener los ingresos que estaban esperando, o bien para que ustedes puedan contactar a otros productores y comprarles sus cosechas, porque obviamente ustedes no pueden parar su trabajo. Y por último vienen las del sector de energía, que son productos enfocados únicamente a riesgos climáticos. Aquí hago especial énfasis porque en el tema de energía hay varias preguntas sobre si cubrimos variación en precios, ya sea de gas o cualquier tipo de energía. La realidad es que no, solamente cubrimos los riesgos climáticos. Y esto aterrizado a ejemplos puede ser para cobertura de central hidroeléctrica, un exceso de lluvia o sequía, como se los platicaba anteriormente. Y para centrales solares y parques eólicos, lo que se cubre es que no haya una generación de energía esperada, es decir, no sé, cierta empresa produce por hora cierta cantidad de energía, ya sea por paneles solares o por molinos de viento, y se queden cortos de esa producción y también tengan penalidades o tengan algún tipo de contrato y necesiten comprar energía en otro lado, el paramétrico les pagaría esa penalidad y se mediría con esa escasez, es decir, si no tienen radiación solar y su generación de energía baja no sé, de 10 megahertz o megawatts a 5, nosotros pagamos ese gap. Lo mismo para parques eólicos. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Espero les haya sido de bastante utilidad, que ya conozcan más sobre seguro paramétrico y que hayan visto también algún uso que ustedes puedan darle a sus empresas. Entonces, de nuevo, gracias y con esto abro el espacio para preguntas y respuestas porque veo que han llegado también varias. Sí, Fernando, tenemos varias preguntas. A ver, una rápida. ¿Puedes repetir la fuente de información para terremotos? Si es el Centro Geológico de Estados Unidos, ustedes pueden poner en el buscador USGS, o sea, USGS, lo googlean como tal y ahí les va a aparecer la página del Centro Geológico y ahí viene un apartado que dice Latest Earthquakes, que son los terremotos que han ocurrido últimamente. Y si ustedes empiezan también a ver más a detalle, hay un catálogo de todos los terremotos que se han presentado en años anteriores. Entonces, es una fuente confiable, abierta, incluso hay aplicaciones para Android y iOS que ustedes pueden recibir las alertas de los terremotos que han ocurrido en su país o bueno, incluso a nivel mundial. Ok. Nos pregunta Juan Carlos, ¿se pueden cubrir cultivos por exceso de lluvias o sequías? Sí, totalmente. Es uno de los principales usos que se le dan. Aquí en México el programa del gobierno que les comentaba al principio era justamente para sequía y exceso de lluvia para algunos estados y se detonaba obviamente con ciertos milímetros de precipitación cuando era exceso o ciertos días sin lluvia cuando era sequía y funcionaba de una forma bastante eficaz porque el productor recibía muy rápido la indemnización y si era en un periodo
digamos que temprano del ciclo agrícola, entonces ellos podrían realizar su siembra. Si ya era al final y ya no podían cosechar lo que estaban esperando, pues les ayudaba a solventar ese ingreso que ellos estaban esperando de la venta de sus cultivos. Entonces, totalmente se puede hacer. Perfecto. Pregunta Miguel. Hola Fernando. Quisiera saber qué información básica necesitarías para evaluar un paramétrico para el caso de sequía en un cliente de generación hidráulica. La sequía le Ok, afecta a ventas de energía y con penalidades. claro. Necesitaría la georreferencia, es decir, su coordenada geográfica donde se ubica su o sus plantas, y también en caso de que tenga ya un conocimiento de cuánto le salen estas penalidades y cuánto es el lucro cesante que tiene el cliente a causa de una falta de generación eléctrica, si nos puede pasar también ese monto para que nosotros lo estructuremos y podamos ofrecer algún tipo de estructura. Perfecto. A ver, aquí hay un tema también práctico ahí. ¿Cuáles son las tasas referenciales para un seguro paramétrico y qué información se requiere para cotizar? Híjole, depende. Es que las tasas son muy amplias y van a depender del riesgo, porque entre mayor frecuencia se quiera cubrir de un evento, mayor va a ser la tasa, y si nada más se quieren cubrir los picos catastróficos o los eventos más severos, obviamente la tasa va a ser menor. Entonces ahí preferiría no entrar en temas de tasa porque no me gustaría comprometerme. Al final es basado en la modelación catastrófica y basado en el riesgo que se tenga. Y la información mínima que nosotros requerimos es cuál es la ubicación geográfica, cuál es el riesgo ante el cual se quieren asegurar, obviamente, la póliza tradicional que tengan para conocer deducibles, para conocer también cuánto se está pagando de prima, para ver cómo podemos adecuar el paramétrico y que no sea un gasto extra. Y nada, con eso nosotros podemos empezar. Ya. Y acá hay otro par de preguntas. A ver, nuevamente de pandemia. ¿Este seguro se puede estructurar para pandemia, como el COVID-19, por lucro cesante, pérdida de beneficios o los gastos o costos adicionales para seguir produciendo? Todos esos gastos y costos estarían incluidos bajo el paramétrico de pandemia, pero de nuevo, ahorita ya no entra el tema de COVID-19. Está totalmente excluido y ya no hay forma de que entre esa cobertura. Pero sí, ese es el enfoque que tiene ese paramétrico. Cubrir todos esos gastos que vienen a consecuencia de una pandemia. Ok. ¿Es aplicable la cobertura de escasez de cosecha para el sector agroindustrial propiamente dicho? ¿Se les ofrece este producto a este sector? Sí, o sea, la empresa puede ser el dueño de la póliza porque ustedes dependen directamente de los productores. Entonces, si ellos no tienen el rendimiento que se estaba esperando, ustedes también van a tener una especie de pérdida porque van a tener que buscar por otros lados una forma de conseguir la materia prima. Entonces, puede ser. Perfecto. ¿Es común bajar el costo del programa de seguros incorporando seguros paramétricos? Ese sería el principal enfoque que nosotros estamos buscando. O sea, el hecho de que no nada más sea sumar la prima del tradicional más la prima del paramétrico, sino una forma de reducir la prima del tradicional para que podamos meter la prima del paramétrico y ustedes queden cubiertos no nada más ante los riesgos que tienen en su póliza tradicional, sino que también el paramétrico les cubra este tipo de eventos catastróficos. Ok, Julián pregunta, y creo que ya esta es la última pregunta, no sé si hay alguna adicional, por favor hacerlo, si no ya con esta estaríamos cerrando. ¿Qué información se necesita para la cobertura de exceso de lluvia para el sector agrario? Y si se puede asegurar lucro cesante. Los predios, aquí como los predios son grandes extensiones de tierra, si se tienen imágenes, fotos satelitales o coordenadas, pero no específicos, sino de los bordes de los predios, nos ayuda bastante. También si se cuenta con estaciones meteorológicas cercanas a los predios o exclusivamente sería con imagen satelital. Cuáles cultivos son, obviamente, para conocer sus periodos de riesgo, para saber cuándo les pega una sequía, cuándo les pega un exceso de lluvia y también cuándo se estresa la planta. Y por último,
el presupuesto del productor, porque cuando se habla de agro sí es importante ahí considerar cuánto estarían dispuestos a pagar por la cobertura. A ver, acá hay unas preguntas adicionales, se han animado a preguntar. ¿Es factible tener un adelanto para mitigar probables daños, por ejemplo, por elevación de temperatura del mar? Aún no tenemos ese de temperatura, sí se está desarrollando, o sea, sí es algo que se ha estado buscando trabajar, sobre todo Perú es un país potencial porque, bueno, ustedes tienen una industria pesquera bastante importante, entonces estamos viendo la forma de medir la temperatura de los océanos. Tan pronto como tenga mayor información se las puedo hacer llegar, pero por el momento no se tiene algo tan tangible, pero sí podría beneficiar también a este tipo de industria. Ok. ¿Cómo funcionaría la cobertura en pólizas de construcción, teniendo en cuenta que el valor de obra va incrementando durante el periodo de ejecución? Como el paramétrico no va basado en el valor de la construcción y en el valor del bien, sino que es un límite que se fija, lo que nosotros podemos hacer es poner un cierto límite que vaya en función de lo que se quiere cubrir. Entonces, no sé, de penalidades o de comprar más material o de alguna pérdida que ocasione el hecho de que la construcción no pueda llevarse a cabo, nosotros podemos fijar ese límite y al momento de hacer las renovaciones podemos ir incrementando ese límite porque obviamente, como ustedes mencionan, pues va aumentando el valor de la construcción y entonces eso tiene una correlación directamente proporcional con la pérdida que podrían sufrir a consecuencia de un evento. Ok, y creo ya esta sí es la última. Hola, buenos días. ¿En cuánto puede reducir la tasa de la póliza tradicional si quito el catastrófico y contrato un paramétrico? Depende de la compañía que te esté ofreciendo la cobertura de seguro y cuál es el loading que ellos manejan. O sea, habrá compañías que ese cargo para eventos catastróficos será de un 10-15%, habrá otros que será de un 40-50%. Eso depende, nosotros lo podemos trabajar. Tenemos aquí en Marsh un área que se llama Placement, que ellos nos ayudan en el tema de ellos también nos pueden apoyar con el ejercicio de, bueno, si quito la cobertura catastrófica, ¿en cuánto se reduciría mi prima? O si aumento los deducibles, ¿en cuánto se me reduciría la prima? Pero eso se tiene que ver caso a caso. No hay como tal un estándar de baja esto o baja lo otro. Ok, Fernando, muchas gracias a todos. Agradecemos a Fernando. Fernando, muchas gracias por esta presentación. Ha sido muy didáctica y esclarecedora. Y a todos nuestros participantes le pedimos su apoyo. Nos importa mucho su opinión contestando esta breve encuesta de satisfacción sobre esta charla que nos ha brindado Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, nuevamente, y a todos nuestros espectadores, los participantes en esta charla. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Contacten a sus ejecutivos. Y bueno, estamos aquí a disposición de todos ustedes. Muchas gracias a todos, que tengan un buen resto de semana y nuevamente gracias por el tiempo para participar aquí. Gracias y hasta luego.